no habían pronunciado una palabra, solo estaban pensando nada más. Estaban pensando que Cristo o que el Señor Jesús estaba abrogando, aboliendo, anulando la ley. Dice la Escritura, leamos, apoyémonos en el capítulo 9, versículo 4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? No habían hablado, pero ya estaban pensando mal, creyendo que el Señor estaba anulando la ley. El Señor Jesús entendió que las personas que lo escuchaban tenían un ojo puesto en las Escrituras y la respetaban como norma. En esto Jesús les dijo que sí estaban en lo correcto, pero también estaban mirando a los fariseos y los estaban poniendo como ejemplo. En este caso, el Señor sí les dijo que estaban en el error. ¿Por qué? Porque la norma del reino que Cristo vino a establecer coincide exactamente con las Escrituras del Antiguo Testamento, a lo que llamamos la ley y los profetas. Dice el Señor: no penséis que he venido a abrogar la ley. Así creían ellos, que el Señor había venido a anular la ley. Pero vamos a leer Lucas capítulo 24. ¿Cuál fue la ley realmente que Él vino a cumplir? Evangelio según Lucas capítulo 24, y el versículo a leer dice 44. Dijo el Señor y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cristo vino a cumplir una ley que estaba escrita de Él. Ejemplo, a usted le ordenan un trabajo, pero muchos amos, muchos maestros hoy le dejan por escrito. A usted le van a dejar un escrito, la patrona, oía usted, le dejó un papelito, vas a hacer el almuerzo y le deja un listado, y usted tiene que cumplir exactamente con lo que le dejaron escrito. Y si no, ¿qué va a pasar? Había una escritura acerca del Señor Jesús, y esta ley fue la que Él vino a cumplir, lo que estaba escrito de Él. Dice Él y les dijo: estas son las palabras que os hablé. No era la primera vez que les estaba diciendo. Les había hablado, solo les está recordando. Aquí Cristo ya no les está enseñando, ya les había enseñado, solo les está recordando. Esto ya lo hablé. Y qué bueno, hermanos, porque hemos oído mucha enseñanza. Cuando uno presta atención, el Señor usa a sus santos varones, nosotros prestos para atender. No sé por qué se anda olvidando las cosas, por qué se está descuidando algo
que está a responsabilidad. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera cumplido con lo que estaba escrito de él? Dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cristo hace alude a 3 secciones en el Antiguo Testamento. Fíjense, los judíos dividían el Antiguo Testamento en 3 secciones. ¿Cuáles son? La ley de Moisés, los profetas y los salmos. ¿Hay otro más? Si usted ha hallado otra sección más, Cristo lo hubiera dicho. Se les fue una al Señor entonces, eran 4. O solo 2 secciones son. Entonces Cristo le agregó una, porque Él dijo: todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, estaba escrito de Él. Y Él vino a cumplir lo que estaba escrito de Él. Ahora, usted ya sabe que el Antiguo Testamento solo se divide en 3 secciones. Para estudiarlo, oía usted, hay historias y hay que leerlas. Hay historias buenas para retener ejemplos de hombres, como lo que habló el apóstol, el escritor en la epístola a los Hebreos 13, versículo 7. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Pero estamos viendo lo que dice las Sagradas Escrituras. Dice que el Señor Jesús, Él vino a cumplir lo que estaba escrito de Él. A los hombres les pareció mal. Muchas veces se opusieron contra Él, tomaron piedras para apedrearlo, porque no entendían ellos qué ley iba a cumplir. Y por eso dijeron: está abrogando la ley. Pero vino Él. Ahora, ¿cuál fue realmente el propósito? ¿Cuál fue el resultado? ¿En qué nos benefició a nosotros? Leamos la Escritura. La carta a los Gálatas, en el capítulo 3, dice la Escritura, versículo 13 también y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ahora bien, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Si Él no hubiera cumplido esa ley, nosotros no hubiésemos alcanzado la bendición por el fiel cumplimiento que el Señor le dio a lo que estaba escrito de Él. En Él nosotros alcanzamos la bendición de Dios, la bendición hecha a Abraham, y hoy recibimos la promesa del Espíritu. Por eso, hermanos amados, la iglesia se cataloga como un pueblo espiritual. ¿Somos espirituales? El Espíritu nos va a ayudar. ¿Cuándo lo va a hacer? En nuestra debilidad, dijo el apóstol. Nos vamos a apoyar en Él. Vamos a confiar en Dios y en el ayudador para la iglesia. Es un pueblo espiritual, es un pueblo entendido, hermanas entendidas. La gente
cómo se alegra cuando llegan los creyentes. Va usted a dejar su niñito o la niñita a la escuela, la maestra habla bien. Su manera de llegar manifiesta que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerada, que hubo un cambio y hoy andamos en nueva vida. Todo por el fiel cumplimiento que Cristo le dio a la palabra de Dios. Nosotros ahora, dice el texto 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Es necesario tener confianza, varones de confianza, varones de fe, para continuar en el trabajo. No sé cuánto tiempo realmente falta para que venga el Señor y se lleve a su pueblo. Pero nosotros tenemos fe, un poquito falta. Tenemos fe que sí va a ser. No hay desconsuelo, no hay desesperación, no hay aburrimiento en ninguna manera. Los caracteres serenos, fortalecidos, porque es un pueblo espiritual, gracias a Dios y al fiel cumplimiento que Cristo le dio a la palabra bendita del Señor. Dice la Escritura, vamos a leer. Bueno, ya Él cumplió la ley. Cuando murió, cuando fue crucificado en la cruz, ahí le dio un cumplimiento a la ley. ¿Qué ley? Porque muchos preguntan, fíjese. Hable usted con los señores adventistas. ¿Qué ley fue la que cumplió Cristo? ¿Qué ley fue la que quedó pendiente? ¿Cuáles se cumplirán en el reino? Y empiezan a enumerar un montón de cosas. Ustedes tienen razón, ustedes. Eso es lo que sucede. Dice la Escritura. Vamos a leer Evangelio según Juan. Evangelio según Juan, capítulo 13, versículo 34, dice: un mandamiento nuevo os doy, dijo Cristo, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo, uno. ¿Se recuerda usted haber leído los 10 mandamientos que le fueron dados al pueblo de Israel? 10 mandamientos le fueron dados. Por allá estaba una señora discutiendo de los 10 mandamientos, que ustedes no cumplen los 10 mandamientos. Y un hermano inteligente le dijo: ¿y ustedes lo cumplen? Nosotros sí. ¿Cumple el 5.º mandamiento? Le dijo. ¿Cuál es? No codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Y cómo le codiciar si es una mujer? No dijo que los hombres cumplen 10, nosotros las mujeres 9. Se ve el gran error. ¿Se da cuenta? Que no puede, no se puede. Nadie en Israel fue capaz de cumplir la ley de Dios. Por eso vino Cristo, considerando la debilidad. Y hoy nosotros en Él alcanzamos la bendición de Abraham. Y por Él recibimos la promesa del Espíritu Santo. Y somos un pueblo espiritual. Y no somos un pueblo judío. Muchos creen ser judíos, pretenden ser judíos espirituales. Así lo creen. Pero el Señor Jesús dijo: un mandamiento, uno está vigente. Le voy a probar, porque de repente a usted también le van a decir cosas y es necesario estar percatados de ello. Un mandamiento, 13 de la carta a los Romanos, 13 el capítulo y el versículo es 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Se dio cuenta? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Está serio eso, sí?
está serio. Tenemos una responsabilidad como hijos de Dios de amarnos unos a otros y amar a las personas. Es basta, hermano. ¿Sí? Pero algunos, a veces hasta ni a la esposa se quiere ver. A veces ya ni al esposo se le ama tanto, no se le aprecia. ¿Qué está pasando? Y ahora la vecina, y ahora el vecino, y ahora el prójimo. Estamos bastante atrasados en ese lado. Dice, sigamos leyendo, versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resumió todo. ¿Sabe usted qué es resumir? A veces le dan un trabajo de 5 hojas llenas y dice: hágame favor, resúmame esto, quiero solo en una plana nada más, en un lado. 5, usted tiene que ver cómo, que diga exactamente lo mismo, que no le vaya a faltar ni una razón, pero que ocupe menos espacio. 5 hojas la resumió en una y dijo lo mismo. 10 mandamientos se resumieron en uno, y es válido porque Cristo dijo: un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros. Es una grande responsabilidad, hermanos, el que tiene la iglesia hoy, porque estamos cumpliendo, dice la Escritura, no debáis nada a nadie. Fíjese que amar a un hermano, tomémoslo como deuda, pues. Yo leí el texto y digo, entonces eso se refiere al dinero, porque cuando uno habla, solo ya pensar ya en el dinero. Piense en que amar al otro es una deuda. Piense, hermana, en que amar a la otra hermana es una deuda, y cuando no lo haga, está debiendo. Pague la deuda. ¿Cómo lo va a pagar? Amando a su hermana. Paguemos la deuda amando al hermano, porque si no, somos deudores. No debáis nada a nadie. No está hablando de dinero, dice el texto, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Qué maravilloso. Yo estaba pensando, fíjate, mucha controversia en estos días, mucha controversia. Muchos se han levantado a querer revivir algo que fue abolido, que fue quebrantado, y que el hombre quebrantó, porque Dios es fiel, Él permanece, su palabra no pasa, no caduca. Pero dice la Escritura, gracias damos al Señor, hermanos amados, por las sagradas Escrituras que quedaron. Gálatas capítulo 5. Vamos a leer versículo 14. Dice así, Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire, uno quisiera el bien para uno. Uno quisiera el bien para uno. A veces ni el suegro ama al yerno, ni el yerno ama al suegro. Por allá oí una expresión y me preocupó bastante, ¿sí? Dijo el viejito: yo lo que estoy pidiendo a Dios, dijo, enterrar todos mis yernos, y ahí me voy entonces, dijo el viejito, deseando que se mueran los yernos. Está el viejito, ¿puede usted creer? Y es un hermano, y si le dijera: yo lo que estoy pidiendo a Dios que me conceda la vida, y dejar enterrar al último de mis yernos. Que no puede ver a los yernos, quiere ver muertos, ¿no? Así si es usted. Yo le pido a Dios que me dé vida, enterrar todas mis nueras. ¿Por qué no puede ver a las nueras? ¿Cómo va a poder ver a la otra que no es de la familia entonces? ¿Cómo vamos a cumplir la ley? ¿Qué ley vamos a cumplir? Porque no vamos a hablar de los 10 mandamientos. Mucha gente equivocada, ya le voy a decir dónde está el gran error. La gran equivocación de la gente hoy, y muchos hermanos, por no leer las Escrituras, se quedan callados. Por allá estaban unos discutiendo con unos católicos.
Yo nomás estaba viendo. Al rato ya estaban sentados en la iglesia católica, los convenciones católicos. Entraron y sentados. ¿Saben qué congregación eran? Hablaban bonito primero, que al rato ya estaban sentados adentro. Y nosotros estábamos en una finca mirando qué estaba pasando. Bueno, leamos qué ley vamos a cumplir. Capítulo 6, versículo 2 de esta misma carta. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Otro dijo por allá, la ley de Cristo, cada quien con su pisto. Eso es falso, eso no es cierto. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a los otros, porque eso es una deuda, hermano. Tal vez de dinero no tiene deuda porque se las puede. ¿Viste? Yo me las puedo, no necesito de nadie, a nadie le debo ni el salud, dice uno. Pero no lo ama, deudor, está debiendo, pague su deuda, hermano. Amémonos unos a otros y cumplamos así la ley de Cristo. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso resumió la ley. Si amamos al hermano, no le vamos a estar tanteando quitarle su esposa, ¿eh? ¿De dónde sale eso? No le vamos a arrimar el mojón, quitarle un poco de terreno al hermano o al vecino. Si lo amamos, ¿cómo es posible? Ahora, si no lo quiere, sí, quítele lo que puede. Pero no está dentro de las reglas de la ley del amor. Fíjese, no va a estarte pensando quitarle la vida, embarrancarle un su ganado, si lo ama. Por eso que se resumió los 10 mandamientos en un solo, se resumió. ¿Para qué estaría tanto? Pero vamos a leer más las Sagradas Escrituras. Dice, quisiera decirle esto, vamos a llegar a este punto. Éxodo 36. Quiero aclararle algo porque ya le venía explicando mucha controversia y como que con una falsedad personas quieren equivocar, como usted oía, la doctrina sana de Jesucristo. 36 dice en el Éxodo 31 es perdón. Éxodo 31, verso 16 y 17. Esta ley que le fue promulgada a Israel, oiga, ¿en qué consistió? 31, 16 y 17. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. 17. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. ¿Entendemos o no entendemos? Los señores adventistas del séptimo día, ellos dicen que el que no guarda el sábado no es de Dios y ha quebrantado la ley. El pacto lo quebrantó el hombre, es un pacto quebrantado, y el día sábado fue la señal del pacto de Dios hecho con el pueblo de Israel, una señal. Le voy a poner un ejemplo. Fíjese, si usted vende un terreno y el notario razonó, fue vendido en su totalidad, pero usted dice, disculpe señor notario, que tiene la escritura viejita, ¿para qué la quiere usted? Le pertenece al nuevo dueño, pero yo la quiero llevar. Así se fue un señor ahí, ¿cuánto está bueno? Dijo, que se lo lleve, al cabo ya dice ahí que está bendito, que se lo lleve. Y el gusto de aquel era llevar su escritura todavía, si el terreno no lo tenía. ¿Para qué? Así están los señores adventistas, guardando la señal que es el sábado, y el pacto está quebrantado. ¿Se quebrantó el pacto? Sí, se quebrantó. Hermanos, dice aquí la escritura en el versículo: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel,
Será señal entre mí, dijo Dios, y los hijos de Israel. Pero no entienden qué son israelitas, judíos, qué son realmente. Nos conviene, hermanos amados, tratar este punto, porque la sana doctrina, como usted oía, tiene sus normas, tiene sus estatutos, y hoy nos basamos en un solo. Dice el 13 y el 14, otros dos versículos que tenemos por ahí. Dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad nosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal, oiga bien, es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Oiga lo que dice. Pero muchas veces uno, por ignorar las cosas, con una falsedad de doctrina, quieren rebatir. Me lastima a un hermano como lo hacían por allá, y se sonreían todavía, teniendo el gran error que el sábado fue la señal del pacto, como lo hizo Dios con Noé. Puso un arco en la nube y fue la señal del pacto con Noé. Como lo hizo con Abraham, circuncidó a los nuevos israelitas. La circuncisión era la señal del pacto hecha con Abraham. El sábado fue la señal del pacto hecho con Israel, pero como se quebrantó, vino a dar lugar a un nuevo pacto, donde la señal es la sangre de Cristo, y esa sí no pasa, no caduca y no pierde su valor. ¿Se da cuenta? Pero gracias a Dios, hermanos, por las santas escrituras que quedaron y son las bases fundamentales. Vaya, le decía, está abolida la ley, los 10 mandamientos. Cristo no vino a abrogar, vino a cumplir la ley, y cuando Él la cumplió, nos dio lugar a que nosotros adquiriéramos una gran bendición que le fue hecha al patriarca Abraham. Leamos todavía Romanos capítulo 10 y versículo 4. Dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Se da cuenta? El fin de la ley. Habieron varias leyes. Hay que tener cuidado cuando se habla de una sola ley. Está hablando de la ley divina. Cuando dice las leyes, porque hubieron leyes rituales, ceremoniales, sacerdotales, ley mosaica, leyes criminales, leyes de trabajo, ley de matrimonio, leyes civiles, mercantiles, leyes penales, ley del sacrificio, ley del holocausto, ley de las ofrendas, ley acerca de las bestias, ley para la mujer que daba a luz un hijo, ley para todos aquellos que tenían flujo, y todo eso, una infinidad de leyes. Cuando se habla de leyes, está hablando de estatutos y normas que Dios le erigió al pueblo para vivir en esta tierra. Y cuando está hablando de una sola ley, está hablando de la ley divina de Dios. Y que esta ley fue la que Cristo vino a cumplir. ¿Me da cuenta? Dice: no he venido. ¿Por qué pensáis que he venido a abrogar la ley? ¿Por qué están pensando en eso? No he venido a abrogar la ley, sino la he venido a cumplir, dijo el Señor Jesús. Dice: el fin de la ley es Cristo. Gálatas 3:13, y terminamos aquí con esto. Gálatas 3 y versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. La redención no consistió en otra cosa. Recuperar algo, redimir algo, es volverlo a tomar. El hombre al inicio tenía relación con Dios, tenía comunión con Dios, pero se perdió. Cristo nos vino a redimir de la maldición de la ley. Hermanos amados, estamos conscientes, un pueblo espiritual, un pueblo entendido, un pueblo que acata
el consejo para ponerlo en práctica en el momento de su oportunidad. Que el Señor bendiga su palabra.